y vamos a dar paso al último módulo, que se lo va a coordinar el licenciado Darío Villalba. Es el módulo sobre cómo disminuir la secuela del paciente COVID o SUSTI, un tema realmente que ya ahora tenemos que empezar a pensar. El licenciado Darío Villalba es director del Comité de Rehabilitación y Seguimiento de la SATI, es coordinador de docencia e investigación de la Clínica Basilea y es kinesiólogo de la terapia intensiva y post-UCI del Hospital de Chivilcoy. Darío, te paso este último módulo para que presentes a los disertantes y comenzamos con este último módulo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Comisión Directiva por permitirnos ser parte de estos webinars, sumamente interesantes las charlas anteriores. Vamos a cerrar con las disertaciones. Voy a ir anunciando de a una. Primero va a estar la licenciada Carolina Foster, que es kinesióloga del Hospital Fernández, y es donde tiene un consultorio de seguimiento de los pacientes post-terapia intensiva, y además es coordinadora del Sanatorio Antártida. Así que le doy lugar a ella con el tema sobre el síndrome post-terapia intensiva del paciente COVID-19. Hola a todos, buen día. Me presento, yo soy Carolina, trabajo en el Hospital Fernández. Hace un par de años que estoy dentro del hospital trabajando en un proyecto de seguimiento posalta de terapia intensiva. Y bueno, y dentro también del comité de seguimiento y rehabilitación, venimos como trabajando mucho en este aspecto, y bueno, este momento se nos presenta como un desafío, ¿no? Porque hay tantas cosas que no conocemos de este síndrome y tantas que podemos anticipar que es probable que sucedan, que este grupo de pacientes que sobrevivan a la forma severa del SARS-CoV probablemente necesiten de nuestra intervención a largo plazo, ¿sí? Me gustaría, bueno, vamos a arrancar con esto, ¿no? Entonces, la intención de esta charla mía de hoy es contarles un poco los lineamientos generales de lo que es el síndrome post-terapia intensiva y ver, ¿no?, de qué manera es probable que estos pacientes sufran secuelas más severas que lo que habitualmente sufran nuestros sobrevivientes a la terapia intensiva. Hace unos relativamente pocos años, dentro de lo que es la literatura crítica, ¿sí?, viene incrementándose el interés en medir resultados, ¿sí?, posteriores a la estadía en terapia intensiva que sean diferentes a la supervivencia versus mortalidad únicamente, ¿no? Nosotros, previo a los últimos 10, 15 años, medíamos como parámetro de éxito solamente la supervivencia del paciente, eso es lo que nos interesaba, y de unos años a esta parte se ha venido estudiando el hecho de que los sobrevivientes también presentan dificultades que es necesario, digamos, valorar, ¿sí? De acá sale que en el 2010 se define el PICS, o síndrome post-terapia intensiva, como este conjunto de secuelas, ¿sí?, que pueden afectar la esfera física, la esfera mental o la esfera cognitiva de los pacientes, ¿sí?, con efectos que son sostenidos a lo largo del tiempo, que son persistentes, y que hay series de trabajos que reportan alteraciones en trabajos que llevan más de 5 años de seguimiento, que claramente vulneran la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes tan profundamente que incluso condicionan, ¿sí?, la vida la calidad de vida también de sus familiares, ¿sí? Entonces, se ha definido en esta conferencia del 2010 a este síndrome post-terapia intensiva como este conjunto de secuelas que afectan tanto al sobreviviente como a su familiar
que compromete, ¿sí?, una o más de las esferas mental, cognitiva y física de los pacientes. En términos de lo que es el compromiso de la esfera mental, las alteraciones se manifiestan, ¿sí?, como trastornos de ansiedad, alteraciones con síndromes de tipo depresivo o lo que es el síndrome de estrés postraumático. La esfera cognitiva, ¿sí?, afecta fundamentalmente las funciones cerebrales superiores, ¿sí?, con compromiso de lo que tiene que ver con la memoria, la atención, la velocidad de los procesos mentales. Esto ha sido muy estudiado por el grupo del Vanderbilt y en su estudio del 2013 quedó muy bien documentado, ¿sí? Y dentro de lo que es la esfera física, hablamos de un conjunto de compromisos que pueden manifestarse a nivel pulmonar o extrapulmonar, ¿sí? Fundamentalmente lo extrapulmonar tiene que ver con la debilidad muscular secundaria y las secuelas vinculadas, ¿no?, a la disminución del rango de movilidad articular, a la presencia de lesiones tegumentarias que comprometen, ¿sí?, después el desarrollo de las funciones, ¿sí?, y del mantenimiento de las actividades de la vida diaria, tanto instrumentales como no instrumentales, ¿sí? ¿Qué es lo que sabemos de este síndrome? ¿Qué es lo que lo desencadena? Y bueno, es un síndrome que es policausal, ¿sí? Fundamentalmente se sostiene en cuestiones que tienen que ver con el paciente, cuestiones que tienen que ver con la patología y cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de la enfermedad crítica, ¿sí? Sabemos que en términos de, digamos, de lo que tiene que ver con el paciente, la edad es un determinante, ¿sí?, de mayor, digamos, de peor evolución y pronóstico. La presencia de comorbilidades, así como la fragilidad previa, son condicionantes también. En relación a lo que es la patología, la sepsis, el distrés y la disfunción multiorgánica están vinculados con una mayor incidencia, digo, de secuelas. Y en términos de lo que es el tratamiento, ¿sí?, los pacientes que tienen estadías más prolongadas en ventilación mecánica, terapia sustitutiva de la función renal y combinación de drogas como pueden ser los sedantes, los relajantes musculares, los inotrópicos, ¿sí?, se relacionan con la mayor aparición de síntomas. Entonces, en función a esto, acá en este gráfico vemos que cuestiones vinculadas, ¿sí?, con la patología afectan a este paciente. A esto se le suma, ¿sí?, lo que tiene que ver con el tratamiento y el reposo en cama, ¿sí?, va a generar alteraciones, ¿sí?, vinculadas con digamos, el deterioro de la masa muscular, el deterioro de la función cognitiva manifestado por delirio, ¿sí?, desacondicionamiento físico general, y eso se va a manifestar posalta, ¿sí?, dentro de lo que tiene que ver con la función física, la cognitiva y la mental. Y esto va a requerir que este paciente, en una situación de posalta, ¿sí?, tenga un incremento de la mortalidad, tenga dificultades para retomar sus actividades previas a la estadía en terapia intensiva, tenga necesidades de reinternación frecuentes, ¿sí?, y además necesite de cuidadores y eso incremente digamos, la carga sobre su entorno familiar. Dentro de lo que es la sobrevida de los pacientes críticos luego del alta de terapia intensiva, vemos que este grupo de pacientes tiene una mortalidad aumentada, ¿sí?, a lo largo del primer año posalta. Ese es el pico. Entonces, es importante
seguirlos, ¿no? Una vez que salen de la terapia intensiva para ver cómo les va después. Y en términos de lo que tiene que ver con la recuperación de aquellos que sobreviven, ¿sí? Están descritos distintos patrones en donde vemos, digamos, el primero que está ahí graficado, es el más habitual, digamos, ¿no? En donde en términos de la funcionalidad del individuo, la enfermedad crítica genera un deterioro muy, muy agudo, muy pronunciado, que en los primeros, digamos, 12 meses recupera hasta llegar más o menos a una situación de pico, luego del cual, ¿sí?, se sostiene a lo largo del tiempo, siempre por debajo del nivel de funcionalidad de un individuo que no ha sufrido una enfermedad crítica, ¿sí? Existen otros pacientes que no logran, ¿sí?, una recuperación de su funcionamiento, ¿sí?, post enfermedad crítica, y que a lo largo del tiempo la magnitud de las secuelas en términos de el desacondicionamiento físico se incrementa, y esto hace que la calidad de vida vinculada con la salud sea muy, muy pobre, y otros pacientes que evolucionan con episodios de reagudización, pero si se fijan, su funcionalidad va decayendo, ¿no?, a lo largo del tiempo en términos de la aparición de estas reagudizaciones, ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver con la calidad de vida relacionada con la salud, ¿no?, nosotros tenemos como un punto importante, cuál era el estado de salud previo de ese individuo, ¿sí? Debemos valorar cuál es el efecto de la enfermedad crítica en términos de las distintas esferas, ¿sí? Y acá son importantes la esfera física, la esfera cognitiva, la esfera mental, la capacidad de realizar sus actividades de la vida diaria y autocuidado, el impacto que tiene en sus relaciones sociales, el impacto que esta enfermedad crítica tiene en la posibilidad de que este individuo desarrolle nuevamente sus actividades vinculadas con lo laboral o lo académico que desarrollaba previamente, y la capacidad de este individuo de volver a desempeñarse, ¿sí?, también en el ámbito del hogar, como lo hacía previamente, ¿sí? Claramente no a todos los pacientes este tipo de compromiso los afecta de la misma manera, porque hay cuestiones que tienen que ver con lo individual y con el entorno que pueden funcionar como limitantes o como favorecedores de la recuperación, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo de presentación de secuelas graves? Fíjense, este trabajo, el Rickover acá estratificó el riesgo de, digamos, de empeoramiento de la función, y fíjense que lo que este trabajo marca es que aquellos pacientes que son más añosos y que tienen estadías prolongadas en la terapia intensiva, más de 14 días, son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener, ¿sí?, más secuelas o peores resultados funcionales cuando se los evalúa en el post-UTI, ¿sí? Teniendo en cuenta esto y viendo cuál es digamos, el tipo de población que está ingresando a la terapia intensiva en el contexto de la infección por COVID, podemos pensar que acá tenemos algo para, digamos, algo para tener en cuenta en términos de que son pacientes mayores, en general de 40 años, y que están en terapia intensiva durante varias semanas, ¿no? ¿Cuáles eran nuestras herramientas de prevención del síndrome? Bueno, nosotros nos basábamos fundamentalmente en el bundle y en las guías PADIS, ¿no? Este bundle que habla de evitar el dolor, que los pacientes estén confortables, hacer trials de vacación de sedación y de ventilación espontánea, evaluar delirio, digamos, favorecer la movilización precoz de los pacientes y empoderar a la familia para la participación y el acompañamiento del paciente durante la estadía en terapia intensiva.
¿Qué nos pasa ahora con el paciente COVID y por qué pensamos que el margen de secuelas va a ser más importante? Sabemos que estos pacientes ingresan a terapia intensiva con cuadros de insuficiencia respiratoria severa, que se intuban y se ventilan precozmente, que la recomendación es utilizar niveles profundos de sedación con un RAS -5, que van a recibir altas dosis de benzodiazepinas en el contexto de lograr este nivel de profundidad de la sedación, que los ciclos de ventilación mecánica son prolongados, que dentro de lo que tiene que ver con el manejo de la hipoxemia severa, rutinariamente se infunden bloqueantes neuromusculares para permitir la adaptación al ventilador y la ventilación en decúbito prono, ¿sí? Esto nos va a limitar la posibilidad de evaluar adecuadamente a los pacientes utilizando nuestras herramientas validadas. Es difícil evaluar dolor, por ejemplo, en este contexto. Los trials de ventilación espontánea y de vacación de sedación los tenemos que interrumpir, al menos durante los primeros días de la estadía de los pacientes dentro de la unidad, ¿sí? Los pacientes están aislados, es decir, están imposibilitados de recibir acompañamiento por parte de las familias, y el aislamiento junto con la sedación profunda y la permanencia en terapia intensiva se asocia a compromiso de la esfera cognitiva. La movilización precoz fuera de la cama obviamente también está limitada. Y los recursos humanos están sobresaturados porque son pacientes muy graves, muy demandantes, y digamos, la disponibilidad del recurso humano para favorecer el acompañamiento y digamos, tratar de paliar estas dificultades que estamos mencionando son limitadas. Entonces, lo que va a ser muy importante en este grupo de pacientes es que cuando se vayan de alta de la unidad, se vayan evaluados, ¿no? Evaluados para determinar si presentan o no signos de compromiso y si va a ser necesario hacer intervenciones luego del alta o no. Lo más probable es que sí. ¿Qué recomendación de evaluación mínima al alta de UTI les daría? Tratar de tener, ¿no?, una noción de cuál era el estado de salud previo para poder después comparar la calidad de vida actual con la previa de los pacientes. Una de las escalas que está validada para esto es la Euroqol. Hacer una evaluación cognitiva al alta de terapia, ¿sí? El MoCA es un test que está diseñado para ser utilizado por profesionales no relacionados con la neuropsicología cognitiva, o sea, no hace falta ser especialista para poder hacer adecuadamente un MoCA. Importante evaluar la fuerza muscular al alta con, por ejemplo, el MRC, y determinar la presencia de DAUSI o no al alta, y alguna escala de valoración funcional, como puede ser el CATS, que nos va a permitir tener una idea de cuál va a ser la capacidad de ese paciente para realizar actividades de la vida diaria, ¿sí? Hoy más que nunca, nuestra recomendación siempre es iniciar los proyectos de consultorio de seguimiento posalta de terapia, y en este grupo de pacientes creo que es muy importante que se incentive la creación de este tipo de consultorios. Estos pacientes, pensando, ¿no?, que nuestro sistema de salud tiene contextos y entornos muy diversos, ¿sí? Va a haber pacientes que sobrevivan y que queden desvinculados después del sistema de salud, y esto es preocupante teniendo en cuenta que sean pacientes, o sea, que probablemente sean pacientes que tengan secuelas que son susceptibles de mejorar con tratamiento posalta. Entonces,
importante, ¿no? Incluirlos en un programa de seguimiento, que en este programa de seguimiento se valoren la sobrevida, por un lado, porque es importante conocer la supervivencia de este grupo de pacientes a lo largo del tiempo, la función física, la función mental y la función cognitiva fundamentalmente, y el impacto, ¿sí?, de la enfermedad en la calidad de vida con escalas que estén validadas para esto, y vincular a este paciente al sistema de salud para promover, digamos, la rehabilitación de estos contextos, ¿no? Sabemos que hoy por hoy también está, digamos, complicado el contacto social, pero estando en este momento, en el pico por ahí, o iniciando el pico de la incidencia de casos, es probable que en los próximos meses podamos, ¿no?, trabajar presencialmente, y si no, deberemos buscar la forma de mantenernos en contacto con estos individuos por la vía virtual, digamos, ¿no? Porque es importante insistir con conocer cuál es la realidad de los sobrevivientes y en el post-alta, porque desde este lugar de entender las secuelas y las dificultades podemos tratar de mejorar, ¿sí?, devolviendo estas experiencias como feedback, ¿no?, a la terapia intensiva, y mejorar nuestra calidad de atención y nuestros estándares de cuidado dentro de la terapia intensiva. Un punto importante que, digamos, que se está trabajando mucho en este contexto son los grupos de pares, que también pueden tener un lugar muy interesante en la recuperación de estos pacientes, ¿no? Grupos de pares serían pacientes que han sufrido, ¿sí?, situaciones similares, que comparten en espacios supervisados, ¿sí?, sus experiencias, y se acompañan, ¿no? Entonces, esto es otra alternativa que quizás debamos pensar, porque muchos de estos pacientes tienen, ¿sí?, o refieren cuestiones vinculadas con el estrés postraumático, ¿sí? Y un poco que el compartir, ¿no?, las experiencias hace que la carga se aliviane.